transmitiendo en vivo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. El día de hoy nos estamos comunicando con todos y todas para darles a conocer los avances que ha tenido el proceso electoral en nuestro municipio. Primero, pues que todo el mundo sepa y conozca que seguimos en la lucha por respetar la voluntad de las y los coacalquenses, que seguimos en el tema de que se limpie el asunto de las votaciones en nuestro municipio, asunto que está bastante amañado, deteriorado, ensuciado por los compañeros del PRI y el PAN. Seguimos en esta lucha, estamos en el momento de que se presentaron todos los juicios de inconformidad. Para que se note y quede bien claro, los juicios de inconformidad no solo fueron presentados, en este caso, por nuestro partido, por el Movimiento Regeneración Nacional, sino por absolutamente todos los partidos que participaron en la elección. Eso nos da un parámetro de cómo se encuentra en el estado de deterioro que se encontró en estas elecciones. Incluso el PRI también metió un juicio de inconformidad. Estoy hablando de todos los que participamos. Entonces, esta situación seguramente será revisada y tomada en cuenta por el Tribunal Electoral para la resolución de lo que sigue. Lo que sigue que es pues que se revisen estos juicios de inconformidad y en base a ellos se emita una resolución que puede ir en diferentes sentidos. Primero, en un tema de anulación de casillas, anulación de ciertas casillas donde se presentaron irregularidades y que están plenamente comprobadas. Y el segundo, pues bueno, también si estas casillas superan el 20% de las casillas que se están estableciendo en nuestro municipio, que son 354, entonces estamos hablando alrededor de 70, si se superan las 70 casillas que se anulen, pues estaríamos hablando de la nulidad de la elección. Todo esto, bueno, pues tendrá que ser revisado por el Tribunal Electoral del Estado de México. Estamos nosotros, todos los partidos, aportando las pruebas necesarias para que se haga esta revisión del tema de la elección, pero lo que yo les puedo comentar es que hasta donde nosotros hemos podido revisar con el tema, por ejemplo, del recuento, pues hemos encontrado irregularidades graves. Irregularidades graves desde el tema de que las cuentas no salen, de que los votos no necesariamente coinciden con el número de boletas que se entregaron, ni con el número que se asentó en el acta de la jornada, ni después con el número del recuento. O sea, no hay casillas donde no coinciden los tres números, el del acta de la jornada, con después el tema del recuento y la cuestión de las boletas entregadas en las casillas, no coincide para nada. Y esto no es un número pequeño. Estamos hablando de que en este momento nosotros hemos requerido al Instituto Electoral del Estado de México la información necesaria, oficial y certificada para que se pueda hacer todo este recuento. Y hasta el momento tenemos que de las 350 casillas hay 137 que no nos han dado absolutamente ningún dato. De las que nos han dado datos, inconsistencias hay en más del 70%. Es decir, inconsistencias de que sobran o faltan boletas en las casillas y no coinciden ninguno de los números. Exclusivamente de las que tenemos, exclusivamente en 60 casillas de las 354, solo en 60 es donde coinciden los números. En todo lo demás, casi 300, no coincide absolutamente nada. Y hay irregularidades desde que faltan 3, 4, 5 boletas o que sobran 5, 7, 8 boletas, hasta como que sobran 60 boletas o que faltan 100 boletas, por ejemplo, ¿no? En algunas casillas hemos encontrado que faltan 190 boletas.
todo ese tipo de irregularidades que tiene que ver con lo numérico, pues ya está presentado también en el tema del tribunal. No son pocas, son bastantes las casillas donde se encuentran este tipo de inconsistencias, de cuestiones atípicas, de situaciones donde no se encuentra, por ejemplo, documentación en el propio paquete, no tenemos acta de la jornada, no tenemos el acta que se le pone para la cuestión del PREP. Hay infinidad de irregularidades que yo les puedo comentar, pero que obviamente, pues esto ya está en este momento en manos del Tribunal Estatal, el Electoral, perdón, del Estado de México. Y bueno, pues esperaremos la resolución. Sabemos que además esto no es una resolución pronta. Normalmente, lo que nos comentan los abogados conocedores de estos asuntos es que todo este tipo de resoluciones van a llevar aproximadamente un par de meses. Esto porque además primero se hace, tenemos por prelación primero el tema de las diputaciones y después el tema de los ayuntamientos. Entonces, no va a ser algo que vamos a tener en este momento con una resolución pronta, pero bueno, sí queremos dejarle muy claro a toda la ciudadanía que confió en nuestro movimiento, que confió en Morena, que confió en un servidor, que estamos en la lucha para que esta elección se limpie. Hay, como les decía, gran cantidad de irregularidades que no solo tienen que ver con lo numérico, sino también con la actuación de funcionarios de casilla, de representantes de partido, del propio Instituto Electoral del Estado de México, que entorpecieron y sí hay una situación donde el resultado se ve afectado por este tipo de cosas. Entonces, pues así es como está la situación, para que todos nuestros ciudadanos sepan que seguimos defendiendo sus votos, que seguimos en la lucha del tema electoral, que no vamos a dejar que esta elección tan manoseada y tan sucia no se limpie por parte de las autoridades competentes. Bueno, pues ese es el comunicado que tenemos que hacerles a todos ustedes y entramos con preguntas y respuestas. Sí. Buenas tardes. Comentarte, en estas irregularidades que han encontrado, ¿cuánto ha disminuido el número de votos por diferencia? Dos, el hecho de que ya se le haya entregado la constancia de mayoría a los candidatos en la coalición pública, ¿no interfiere o no hace que ya lo den como hecho el resultado? Y tres, perdón, si me oyen. Y tres, pediste 60 días, creo, ¿tú regresarás? ¿Qué va a pasar ahí? ¿O vas a seguir pidiendo permiso para atender este tema? ¿Cómo va a estar? Esas tres preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Lili. Bueno, respecto a la diferencia, pues bueno, sí encontramos suficientes casillas con irregularidades para que la diferencia de votos se vaya hacia nuestro lado, para que sea un tema ganador. Pero bueno, eso no lo decidimos nosotros, eso ya lo decide el Tribunal Electoral, donde ellos encuentren las inconsistencias necesarias para poder anular una casilla o les decía, el tema de la nulidad de la elección, que a final de cuentas eso está. Nosotros lo que demostramos es todas las irregularidades que hay y ya queda en manos de los tribunales la decisión de la anulación de algunas o de otras casillas, dependiendo de los criterios que ellos establezcan para esta anulación. El tema de la constancia de mayoría, pues bueno, se entrega una constancia de mayoría que no es para siempre. Por supuesto que una decisión en los tribunales la puede revocar y otorgar una constancia de mayoría, como ha pasado en muchísimas otras ocasiones. Incluso aquí en Coacalco ya pasó en alguna situación. Eso es algo que no es ya fijo. Lo que sí es que una vez que se toma protesta como funcionario público, entonces ahí sí ya la cosa ya se vuelve irrevocable. Pero en este momento la constancia de mayoría no acredita absolutamente nada más que el tema del recuento de los votos del IEM
y a partir de ahí, pues bueno, viene el tema de los tribunales. No es algo que esté ya fijo. Y la licencia que pedí para la presidencia municipal se vence el 28 de junio. Entonces nos da tiempo de atender toda esta situación y ya dejarlo en manos de los abogados y de los tribunales, que son los que llevan esta cuestión legal, y nosotros dedicarnos a para lo que fuimos electos, que es darle servicios a la ciudadanía de Coacalco, pero es hasta el 28 de junio la licencia. Sí, presidente, sí se puedes decir que hay una parcialidad absoluta de las autoridades electorales ante esa serie de irregularidades. Pues mira, de las autoridades electorales en general, no, yo sí lo puedo decir del Instituto Electoral. Del Instituto Electoral del Estado de México, por supuesto que la hay, porque en el tema de incluso el recuento, hubo 1,050 trabas para poder realizar esta situación del recuento, hasta que no quedó de otra. De hecho, fuimos el último municipio municipio del Estado de México en el que se llevó a cabo el proceso por la negativa de las propias autoridades del Instituto Electoral, de la Junta Municipal específicamente, de no abrir los paquetes. Y obviamente pues no querían abrir los paquetes porque íbamos a encontrar todo este montón de irregularidades. Aquí se ve obviamente pues que hay una situación de parcialidad, sobre todo les decía del tema de la Junta Municipal. Cuando trasladamos los paquetes al Instituto Electoral del Estado de México, pues resulta que no baja nadie del Instituto Electoral del Estado de México a ayudar, sino que sigue siendo exactamente lo mismo. La Junta Municipal solo en las instalaciones del Instituto Electoral. Y eso también nos llevó pues días y días y días, y nos fuimos hasta prácticamente el límite de los días para el recuento, porque había una franca negativa para obstaculizar todo este tipo de situaciones. Por otro lado, ¿tu estrategia de defensa va encaminada a la anulación de la elección o a que reviertan el resultado? No, aquí lo que nosotros estamos presentando son todas las inconsistencias, irregularidades que nosotros estamos encontrando en toda la elección. Si eso, pero además son diferentes criterios, porque no solo es el criterio de que aparecen más boletas, sino de las irregularidades con los representantes de partido o con las irregularidades de la integración de las mesas de casilla. Entonces, no es un tema que nosotros estemos planteando como estrategia numérica para el tema de la elección. Estamos nosotros presentándole al tribunal todas las irregularidades que nosotros encontramos para que ellos tomen la decisión de qué se tendrá que hacer respecto a eso. Porque además les digo, no somos nosotros. No podemos solo decir de lo que va a hacer Morena, porque además los otros 7, 8 partidos que también impugnaron, pues cada quien trae una serie de irregularidades pues de diversa índole, ¿no? Donde no tiene que ver el tema de casillas. Por ejemplo, vi la impugnación que metieron, creo que los compañeros de Fuerza por México o de RCP, algo así, que tenía que ver con el tope de gastos de campaña que se había rebasado. Entonces, aquí nosotros lo que estamos pidiendo es simplemente que se haga justicia respecto a todas las irregularidades que estamos presentando. Gracias, presidente. Buenas tardes. Buenas tardes. Saber específicamente con este tema de que son diferentes juicios con criterios también que cambian. ¿Cuántos juicios habrá presentados en total de todos los partidos? Y saber si tienes respaldo, presidente, de la dirigencia nacional, la dirigencia estatal, ¿ya ha habido algún posicionamiento? ¿Qué es lo que está haciendo la militancia ante esta inconformidad? Muchas gracias, Aldo. La cantidad de juicios de inconformidad que se presentaron en la Junta Municipal son 9. 9 juicios, cada quien con una temática y con una índole diversa de todas las irregularidades que encontró durante la jornada electoral. Y respecto a el apoyo del partido, pues bueno, en este momento ya está más en manos de lo local, digamos, ¿no? Ya es un tema de los abogados que nosotros tenemos, que son los que arman los juicios de inconformidad, y del tema del Tribunal Estatal Electoral. Desafortunadamente, en el Estado de México no tenemos un comité, ni comité municipal, ni comité estatal,
bien conformado como para poder tener este tipo de situaciones. Entonces la estamos tratando de solventar pues nosotros mismos, porque además no somos tampoco el único municipio que presentó juicios de inconformidad. Hay una infinidad de municipios que también lo hicieron. Y pues aquí más bien ya cada quien con sus abogados es que está revisando el tema de los juicios de inconformidad. Pero no hay un tema de una estrategia nacional o de partido o de respaldo nacional para cada uno de los candidatos. Cada candidato se allega del personal necesario para este tipo de juicios. Sí, presidente con licencia. ¿Cómo estás, Yola? Mencionaste que hubo un antecedente en Coacalco y yo lo viví. Fue Julieta Villalpando quien a través de juicios le tumba a la presidencia a Héctor Guevara. ¿Conoces cuál fue el sistema, el modus operandi, por así decirlo, que le dio a Julieta la posibilidad de revertir eso que ya estaba mega cantadísimo? Y me interesa saber también qué tanto te está apoyando el partido con el tema de la defensa del voto, que se me hace muy interesante, porque nadie piensa en el ciudadano tampoco, ¿no?, que confía o tiene una esperanza. Sí, muchas gracias. Fíjate que ese asunto que mencionas no fue el único. También 3 años, no me acuerdo si 3 años antes, tenemos el tema de Roberto Moronati, que también a través de un juicio hay un tema de nulidad de casillas y entra a la Diputación Federal. No es el único, pero digamos que no es que exista una estrategia como tal, sino que más bien ahí lo que se hace pues es un tema de anulación de casillas por irregularidades, donde las cosas están muy disparejas, las inconsistencias son completamente atípicas, donde no se puede revisar que no hay una uniformidad respecto a resultados, que son resultados o demasiado abultados o con una cantidad de irregularidades que no se pueden soportar, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos tantas irregularidades como que no llega absolutamente ningún funcionario de casilla de los insaculados por el Instituto Electoral. O sea, no llega absolutamente nadie. Desde ahí ya hay una inconsistencia para el tema de cómo se conforma después la mesa directiva, si lo hacen con la gente tomada de la fila, quién lo hace, quién los designa. Todo este tipo de incidentes que se van presentando en la jornada electoral es lo que se analiza en el tribunal. Se analizan todo este tipo de incidentes para saber si esos incidentes fueron determinantes para el resultado de la votación. Pero no es que exista un modus operandi como lo mencionas, sino más bien pues es, digamos, el centrarnos en donde los incidentes son graves y eso conllevaría a el tema de la anulación de una casilla. El apoyo del partido, pues bueno, ya lo mencionaba, no existe en este momento una estrategia a nivel nacional para el apoyo a todos los candidatos, porque además estoy seguro que no solo es el Estado de México, sino en todos los estados donde se llevaron a cabo elecciones, pues yo creo que sería bastante complicado, prácticamente imposible tener un aparato electoral de tal magnitud para que dieran cobertura a todos. Así como en las campañas, pues nosotros también las hicimos con lo que teníamos en casa, con el poder local, con la fuerza de la ciudadanía apoyando el movimiento, pues en este momento también en eso estamos recargando, porque sí tienes mucha razón, hay muchísima inconformidad que nosotros hemos recibido y que además hemos percibido en la calle, muchísima inconformidad, porque todo el mundo me dice, a ver, pues aquí qué sucedió, si en mi casilla ganaron ustedes, ¿por qué está ganando el PRI la elección? Y bueno, sí hay esta molestia a la gente y por eso es que también estamos luchando para poder
defender el sentido del voto de la ciudadanía. Eso es a lo que nos estamos dedicando en este momento. Buenas tardes a todos. La impugnación del Partido Verde habla de la parcialidad del IEM. Entonces ellos prevén que va a dar su veredicto a favor de la coalición del PRI, PAN y PRD. Aquí la pregunta es, ¿ustedes no han considerado el unificar sus impugnaciones para la anulación de los comicios y que esto se vaya al Tribunal Federal Electoral? Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Pues bueno, la parcialidad del IEM no solo fue bastante evidente, sino además en algunos casos hasta documentada. En esa situación de los funcionarios del IEM, pues bueno, nosotros estamos digamos, recurriendo a otro órgano de justicia, que no es el Instituto Electoral, que es el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral ya no depende del IEM y es una situación por separado. Y además, hablando del tema estatal, además del Tribunal Estatal, se tiene también la instancia de la Sala Regional, que esa ya corresponde a el Tribunal Federal Electoral. Entonces, en ese caso, aunque exista esta parcialidad del Instituto Electoral del Estado de México, sabemos que ya las instancias de los tribunales y que imparten justicia no están conectadas, digamos, con el propio Instituto Electoral. Y bueno, pues yo no quisiera pensar en una impugnación donde ya sé lo que va a pasar, por supuesto que no. Nosotros estamos esperando que alguna autoridad limpie este tema de la elección para que la ciudadanía también quede conforme con los resultados. Entonces, yo estoy seguro que la cantidad de irregularidades que se presentaron en la elección para presidente municipal va a ser suficiente para que se respete el voto de la ciudadanía y eso pues está en manos en este momento del Tribunal Estatal Electoral. Y respecto a unificar los juicios de inconformidad, pues yo no le veo mucho caso, dado que pues más bien cada quien está dando su punto de vista de lo que vio y algunos vimos cosas diferentes en algunas casillas que no se generaron en otras. Entonces yo creo que más bien todo abona. Si la gente está inconforme por el resultado, por la manera tan tramposa que se dio, pues obviamente no mandar un solo juicio de inconformidad, que además creo que no sería lo adecuado en este momento, sino que cada partido vea por lo que observaron y lo esté señalando en ese tipo de juicios de inconformidad. Acá de ese lado, candidato, preguntarle, ¿Cómo estás, Carlos? ¿qué sucedió en el tema? Nos quedamos en la última conferencia, estaban pidiendo el conteo de voto por voto, casilla por casilla. ¿Sí se dio, no se dio? Se tenía información que habían estado 3-4 días en Toluca prácticamente para este conteo. Saber si se dio en su totalidad. Y preguntarle también, candidato, ¿a qué le atribuye esta falta de unidad al interior de Morena? Porque, digo, no es un secreto a voces que hay grupos internamente dentro de Morena, pero hoy vemos las derrotas, por ejemplo, de Atizapán, de Tlalnepantla, de Cuautitlán Izcalli. ¿A qué le atribuye esta falta de, finalmente, unidad al interior de su partido? Y si en algún momento usted se siente, pues, finalmente desprotegido por el propio Partido Nacional, que no ha dado ni siquiera un comentario al respecto de lo que pasa en Coacalco. Gracias. Sí, respecto al recuento, pues bueno, se realizó finalmente el recuento de los votos con una situación, pues digamos, muy hecha al vapor, ya sobre los límites de lo que ellos tendrían que haber entregado respecto al día límite para hacer toda esta situación. Y la verdad es que pues se hizo ahí con firma de todos los representantes, pero no sin muchísimos exabruptos, ¿no? Cuestiones tan simples de a veces un voto que se veía claramente que era un voto hacia nosotros y que ellos lo estaban calificando como nulo porque se pasaba 1 centímetro la rayita con la cruz que habían hecho,
ese tipo de cosas en la cuestión del recuento, pues generaban prácticamente discusiones campales dentro de el Instituto Electoral, cuando las cuestiones pues eran tan simples y evidentes que no se podían sostener. Entonces, este tipo de situaciones y de anormalidades que hubo, porque además hubo, ya una vez que se realizó el recuento, pues bueno, todavía hubo otra serie de anormalidades que se encontraron en los paquetes diferentes a los del día de la jornada, y pues eso es lo que estamos nosotros, eso es lo que estamos entregando nosotros al Tribunal Electoral para que ellos evalúen el tema de todas estas irregularidades que a nosotros no nos parecen fortuitas. O sea, no es algo que se haya dado por casualidad, que a una cantidad de 40 o 50 casillas no aparecieran actas, ¿no? Casualmente. Entonces, no creemos que esto haya sido obra de la casualidad, que en más de 250 casillas, tenemos, recuerdo, 354, y en más de 250 casillas se haya tenido que sustituir a los funcionarios de casilla. Eso tampoco es ninguna obra de la casualidad. Eso. A ver, déjame un segundito. Nada más termino de contestarle a Carlos y con mucho gusto, porque son muchas preguntas de un solo jalón. Entonces, les decía, el tema del recuento finalmente se dio, el recuento del 100% de los paquetes electorales, y ahí, en ese mismo recuento, se encontraron otra cantidad enorme de irregularidades que tenemos que analizar, sobre todo muchas, les decía, del tema de la coincidencia, que no coinciden. Si le entregamos 750 boletas, ¿cómo es que aparecen 780 o 790 boletas? Y no porque sean cuestiones de que depositaron de una urna a otra, sino porque aparecieron 780 para la votación de ayuntamientos. Ese tipo de inconsistencias, pues es lo que nosotros tenemos que revisar. O que abriendo el paquete electoral, pues resulta que faltan 190 boletas de las que debían estar en blanco o inutilizadas. ¿Dónde están? No se desaparecen de la nada. O que los folios, por ejemplo, pues cuando se contaba el folio, ¿no? Tenías tu bloque del 1 al 100, revisabas la 1 y revisabas la 100, pero en medio faltaban 20 boletas. Ese tipo de situaciones, pues obviamente son cuestiones que lo va a tener que analizar y revisar el Tribunal Electoral, porque pues en el IEM ya nada más se contaban, no coincide, pues no coincide, pero se anota, ¿no? Ahí no se hace realmente la evaluación de qué fue lo que sucedió, ahí nada más se anota la irregularidad, se pasa la incidencia, esto es lo que encontramos y hasta ahí, ¿no? Que no se encuentran actas de ningún tipo, pues cómo, ¿no? O que no aparecían los votos nulos, ahí decían 15 votos nulos, pero no estaban las boletas. No, en el paquete físicamente no aparecían. Entonces, todas esas irregularidades, pues ahí no se iban a dirimir o arreglar, ahí nada más se anota, se dice cuál fue lo que se encontró dentro del paquete, paquetes que se encontraron abiertos que no traían el sello del IEM, por ejemplo, ¿no? Que venían sellados con una cinta pues, de las de tlapalería, que ahí se ve pues de inmediato que se perdió la cadena de custodia en algún momento. Todo ese tipo de cosas pues, son las que se están presentando en el tribunal. Y bueno, respecto a el apoyo del partido, pues como les digo, no existe, yo estoy plenamente consciente de que no existe el ejército, la cantidad necesaria de abogados electorales para darle un respaldo generalizado a todo el país, además, ¿no? Porque bueno, para eso existen los comités estatales, para que ellos sean los encargados de brindar este respaldo con estos equipos y son los que están más cercanos. En el tema de la dirigencia nacional, pues es algo complicado y lo entendemos, aunque sí
pues es sumamente necesario que se establezca ya un comité estatal en el Estado de México. No puede ser que uno de los estados más importantes del país no tenga autoridades del partido más votado, porque además, pues veamos las cifras del partido de Morena como tal, y pues sigue siendo el partido más votado en el estado, sigue siendo el partido más votado en nuestro municipio, y bueno, pues sí, ahí sí urge un tema de la reorganización de nuestros comités estatales y luego de lo que tiene que ver ya con lo municipal. Ahora sí. Hola. Sí. Buenas tardes para todos. Presidente, con licencia, preguntarle Ale, ¿cómo qué estás? opinión le merece la entrega de la constancia de mayoría al candidato de la alianza PRI-PAN-PRD en la ciudad de Toluca y durante horario de la madrugada, porque bueno, así fue como lo hicieron. Y la otra, preguntarle si nos pudiera comentar a qué se refieren esos 9 juicios de que hablaba hace un momento que se han presentado. ¿Sí? Por favor. Sí, gracias. Bueno, pues el comentario respecto a la entrega de la constancia, yo entiendo que es un trámite que se tiene que realizar. No va más allá de eso. Que se hubiera tenido que hacer de esa manera, pues desafortunadamente por la actuación parcial precisamente del Instituto Electoral, es que se tuvo que hacer de esa manera porque ya estaban con el límite tocándoles la puerta para que ellos entregaran su trabajo. Si lo hubieran hecho, si todo se hubiera realizado aquí en Coacalco de manera ordenada y de manera correcta con el conteo de los votos, pues seguramente no se hubiera realizado de esa manera. Pero bueno, pues se entregó así. Yo entiendo que es un trámite que se tiene que realizar. Ahí termina el tema del Instituto Electoral, ahí acaban su trabajo y ahora entonces sí nos vamos a los tribunales electorales para la evaluación de todas estas inconsistencias, incidencias que se dieron durante la jornada. Y respecto a los 9 juicios, pues bueno, son juicios, digamos, diversos. No todo el mundo dice las mismas irregularidades en las mismas casillas. Algunos mencionan unas cosas, algunos mencionan algunas otras cosas. Lo que es evidente es que absolutamente nadie quedó conforme con el resultado de esta elección. Eso es lo que deja muy en claro esta situación de que todos los partidos, el Partido Encuentro Social, Nueva Alianza, Morena, PT, Movimiento Ciudadano, el PRI, el Verde, RCP, Fuerza por México, sean los partidos que tuvieran juicios de inconformidad. La opinión es, pues, que no somos los únicos que vimos cosas y que encontramos irregularidades en el proceso, incluso en las propias actas donde se anotan las incidencias de la jornada, pues ahí se anotan, ¿no? Pues el representante de tal partido de RCP dice que a esta persona le intentaron comprar su voto, que a esta persona está sacando fotografías de las boletas para enviarlas a alguien más. O sea, diferentes incidencias que se fueron repitiendo y que precisamente a eso obedece que estos 9 juicios estén presentados, porque pues las irregularidades fueron demasiadas. Bueno, yo le preguntaba qué porcentaje de los funcionarios de las mesas directivas de casilla tuvieron que ser sustituidos de personas de la fila, porque esto tiene que ver con su capacitación y evidentemente los errores y las inconsistencias de las que habla. Y si estas inconsistencias solamente son aritméticas por la falta de capacitación de los funcionarios de mesas de casilla o trascienden a esto, porque el que tuvo que capacitar a estos funcionarios fue el Instituto Nacional Electoral y no el IEM. Bueno, eso. ¿Y qué dice el Código Electoral? ¿Cuáles son las causas de nulidad de la elección? Y bueno, finalmente, ¿qué costo tiene este proceso electoral para Coacalco? Porque cada boleta cuesta aproximadamente 900 pesos. Y repetir el proceso, bueno, creo que se le está fallando a la sociedad coacalquense porque está prácticamente dividida en un 50-50. Y la última pregunta es, ¿cuántos votos recuperaron en las mesas de trabajo en el recuento de los paquetes electorales?
Muchas gracias. A ver, la cantidad de sustituciones no tengo exactamente el porcentaje. Lo que te puedo decir es que fueron 208 casillas donde se sustituyeron. En algunas se sustituye desde uno y en otras se sustituye la mesa completa, ¿no? Esas son diferentes irregularidades dependiendo de la casilla. En algunos se sustituye dos, en algunos se sustituye el secretario, el presidente y un escrutador, en algunos solo los escrutadores, en algunas solo el presidente, que no tiene ninguna lógica tampoco, porque se supone que tendría que haber... Caray, sí, fui yo. Se supone que tendrían que haberse recorrido, es decir, si llegó el secretario, tendría que haber subido el secretario a presidente y el primer escrutador a secretario, y pues lo que tiene que realizarse. En algunas casillas no se realizó así, nada más no llegó el presidente y sustituyeron al presidente de gente de la fila, que eso pues también es una irregularidad. Pero bueno, estas irregularidades se presentan en 208 casillas, más del 50%. Se presentaron este tipo de situaciones de que no llegaron los funcionarios de casilla. Las causas de la nulidad de la elección, si ahorita nos puede apoyar aquí nuestro compañero que es más ducho en el tema electoral, pero si mal no recuerdo, tiene que ver precisamente con que exista un error o dolo en el conteo de los votos, con mala integración de las casillas, con mover las casillas del lugar, que también sucedió, que movieron las casillas del lugar donde debían haber estado. ¿Y cuál otra causa? Son las tres principales, ¿no? Que hayan movido las casillas del lugar designado, que sí se movieron casillas. No tengo, la verdad, la numeralia exacta. Tampoco fueron todas, eso sí, se movieron algunas. Se movieron también, en el caso de la sustitución de funcionarios, fueron en 208 casillas. Y la otra situación, ¿cuál es? ¿Cuál es el otro supuesto? Y el error o dolo, que en ese prácticamente en el 95% de las casillas existe error de el conteo de los votos. Y los votos recuperados, realmente se quedó exactamente igual. No es que se hayan recuperado votos, se quedó exactamente igual. Con los 700 votos con los que empezamos el conteo, al final terminaron siendo esos 700 votos. Pero aquí lo importante es, primero, que se reduce el porcentaje de diferencia entre segundo y tercer lugar a 0.3, 0.38%, 0.4%, por ahí está el porcentaje. Pero que pues lo que evidenció el tema del recuento de los votos es la gran cantidad de irregularidades. Quiero que quede muy claro esa situación. No solo es un tema de los votos, es porque aparecieron más boletas, ¿no? Bueno, sobre el costo del proceso, la verdad es que de eso sí no tengo conocimiento cuánto sería, pero siempre va a ser más costoso que se pisotee la democracia y no se permita a los ciudadanos elegir libremente a sus gobernantes, que lo que pueda costar una elección extraordinaria en el caso de que se diera. Aquí yo sí estoy muy, muy seguro que no se tendría que anteponer eso, que no se tendría que anteponer el tema de cuánto va a costar, sino que de verdad se respetara la voluntad de los ciudadanos a la hora de una votación. Buenas tardes, Darwin. ¿Cómo estás? Bajo tus argumentos, bajo todo lo que has mostrado, los señalamientos, en ese sentido, ¿quién hizo trampa? ¿El Instituto Electoral del Estado de México o David Sánchez Isidoro? Gracias. Yo creo que al menos hay un contubernio, por lo menos en la Junta Municipal, de las autoridades de la Junta Municipal de aquí de Coacalco, la Junta Municipal número 20, en un muy, muy claro sentido de apoyo hacia el candidato de la Alianza
del PRI y el PAN. Eso sí, yo lo puedo, eso es algo que además está en actas, ¿no? Está en las actas circunstanciadas, que hay una oposición férrea de parte de la presidenta de la Junta, Nelly Puebla Rocha, para el tema de que se llevaran a cabo los procesos como debían de ser. De hecho, incluso en el llenado de la sábana que ellos ponen al día siguiente de la votación, pues resulta que no ponen los resultados completos, ¿no? Ellos hacen un corte de quién sabe qué hora y dicen, ahí está la elección, son más de 2.500 votos, pero no eran los resultados de esa hora, es decir, ahí en la sábana notan 7 de junio a las 14 horas, y ellos pusieron los resultados como de por ahí de 11:30 o 12 de la noche, que era cuando más ventaja había de parte del PRI y del PAN. Se va reduciendo la ventaja, y entonces pues ellos toman ese horario en un claro intento de generar una percepción de que existían esos 2.500 votos cuando en la realidad no existían. Incluso pues en el propio PREP esos votos nunca aparecían. Esa distancia de 2.500 nunca existió, pero pues lo que sí hubo fue un tema de querer generar una percepción ante la ciudadanía de una mayor cantidad de votos que al final nunca existió, ¿no? Y ellos se basaban en esa situación para decir, no puede haber conteo, porque hay 2.500 votos de diferencia. Entonces decían, pues es que mira, ahí está el PREP, ¿cuáles 2.500 votos de diferencia? Aquí están nuestras actas, las de nosotros, y aquí no hay ningunos 2.500 votos de diferencia. ¿De dónde sacaste tú esa suma? ¿De dónde sacaste esa cantidad? Y bueno, pues lo hicieron de alguna manera efectivamente tramposa para poder evadir el tema del recuento y que salieran todo este tipo de irregularidades, porque ahí también están involucradas la gente de la Junta. ¿Cómo es que desaparecen las actas que van pegadas al PREP, pero en el PREP en Toluca sí las tenían, pero aquí en Coacalco no? Eso pues habla de efectivamente una manipulación de los paquetes, porque así como llegaban se escaneaban y entonces se mandan al PREP. ¿Cómo es que allá sí los tenían y aquí nunca aparecieron? Darwin, buenas tardes. Víctor Romero. No hay un tema así. En el tribunal, a final de cuentas, es algo que se Víctor genera. Romero del Heraldo Estado de México. Darwin, ¿coincides con Andrés Manuel en que desaparezcan la autoridad electoral, el INE y el IEM? Yo creo que no es necesario que desaparezcan, sino que sean de verdad personas completamente sin intereses en los partidos quienes encabecen este tipo de instituto. La verdad es que no hay certeza cuando la cuestión termina siendo parcial. Aquí nosotros, por ejemplo, pues el ejemplo de la Junta Municipal número 20, pues resulta que la presidenta de la Junta pues trabajó en la administración de David Sánchez, y eso pues no precisamente nos hace tener un proceso equitativo para todos. Yo creo que sí, lo que debemos de hacer es que exigir que las autoridades electorales se conduzcan con respeto a la ley, que saquen de las manos los procesos electorales, que no se conviertan en amigos de ningún partido, no solo del PRI, que ahorita es lo que nos atañe. Ahora resulta que pues los del INE apoyan al PRI y los del IEM apoyan al PRI, pero no solo con eso, sino con absolutamente ningún partido, no solo con que no se coaliguen con el PRI, no porque quiero que se coaliguen con Morena, sino porque tengamos todos un órgano electoral completamente ciudadano y sin parcialidades, como lo estamos viendo en este momento. En este momento sí vemos claramente una cuestión de apoyo de los institutos electorales hacia el PRI, muy fácilmente. Quiero dar un mensaje nada más a los ciudadanos coacalquenses que nos están siguiendo en esta conferencia de prensa, decirles que no vamos a dejar que nos ganen esta elección
de esta manera, de una manera tramposa, de una manera artera, de una manera sucia, y vamos a pelear hasta las últimas consecuencias para defender todos los votos que todos ustedes nos confiaron en las urnas. Muchas gracias a la ciudadanía coacalquense. Muy buenas tardes. Sí, la conferencia sigue, nada más la transmisión para que